El olor a sangre aún impregnaba el aire cuando el primer rayo del alba tocó las calles de Blackthorn. Los cuerpos mutilados de una pareja de caminantes nocturnos habían sido hallados en un callejón detrás del puente Harrington. A su lado, una marca en el suelo, un rastro de garras profundas que se deslizaban hacia la penumbra. ¿Es una bestia salvaje o algo peor?, rezaba el titular del periódico local. Nadie lo sabía con certeza, pero todos tenían miedo. La policía, desesperada, patrullaba en vano, y los habitantes cerraban sus puertas al caer la noche. En cada sombra, parecía acechar un monstruo. ¿Cuándo será la próxima vez? Esa pregunta martillaba la mente de Elliot Cooper mientras leía el reporte del caso, un escalofrío recorriendo su columna. Elliot Cooper llevaba años trabajando como periodista independiente. Su especialidad eran los casos no resueltos, las historias que otros preferían dejar de lado. Desde el primer ataque en Blackthorn, había sentido el tirón de algo más que el deber profesional. Era obsesión. Había reconstruido un patrón, los ataques ocurrían durante la luna llena, siempre en zonas aisladas, y las víctimas nunca tenían nada en común. Nada, excepto la brutalidad con la que eran asesinadas. Esa noche, mientras revisaba las fotografías del último ataque, un ruido en la ventana lo sobresaltó. Se giró, pero no vio nada fuera de lugar. Sin embargo, algo dentro de él le susurraba que no estaba solo. ¿Era paranoia o era real? El Hollow Moon, un pub conocido por sus historias de fantasmas, era el lugar ideal para buscar respuestas. Allí se encontraba Bernard, un anciano que siempre parecía saber más de lo que decía. Todo esto ya ha pasado antes, dijo Bernard, su voz temblorosa. Hace 50 años, exactamente igual. Los ataques cesaron de repente cuando lo atraparon. Pero la maldición nunca desaparece. ¿Qué maldición?, preguntó Elliot, inclinándose hacia adelante. Un hombre, condenado por su propia sangre. Fue sellado en una cueva al norte del pueblo, pero esas cadenas no son eternas. Y ahora está libre. El tono de Bernard era tan sombrío que las palabras se clavaron en la mente de Elliot como garras. Tenía que comprobar esa cueva. La luna llena brillaba con fuerza cuando Elliot llegó al bosque al norte de Blackthorn. La cueva estaba cubierta de maleza y parecía no haber sido tocada en décadas. Sin embargo, en el suelo, algo llamó su atención, restos de cadenas rotas y marcas de garras profundas en la roca. Sintió un frío intenso en el aire. Al darse la vuelta, un aullido desgarrador rompió el silencio, reverberando en los árboles. Elliot supo que estaba demasiado cerca de algo peligroso. Corrió hacia su auto, pero un movimiento entre las sombras lo hizo detenerse. Una criatura enorme, con ojos amarillos brillantes y un hocico ensangrentado, emergió de la penumbra. Elliot retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido, mientras la criatura lo observaba. Pero antes de que pudiera atacarlo, otro sonido llamó su atención, y desapareció en la oscuridad. Elliot quedó jadeando, sabiendo que apenas había sobrevivido. De vuelta en su apartamento, Elliot comenzó a investigar la historia de la familia del supuesto hombre maldito. Encontró un nombre, Arthur Grayson, un hombre que había desaparecido hace 50 años después de haber sido acusado de varios asesinatos. Pero algo más llamó su atención, una fotografía antigua en un periódico. Arthur se parecía inquietantemente a su propio abuelo. Elliot sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Podría tener alguna conexión con el hombre lobo? ¿Era posible que esta maldición estuviera en su propia sangre? Elliot decidió que no podía quedarse al margen. Con la ayuda de una investigadora paranormal llamada Lena, trazó un plan para enfrentarse a la criatura. Lena le explicó que la única forma de detener al hombre lobo era encontrar el objeto que lo había maldecido, un anillo enterrado con Arthur Grayson. La noche de la luna llena, ambos se dirigieron al bosque. Con pala en mano, desenterraron un ataúd sellado bajo una capa de roca. Dentro, encontraron el anillo,
pero también algo más, un diario que relataba cómo Arthur había sido forzado a portar la maldición para proteger a su familia. Antes de que pudieran procesar la información, un rugido los interrumpió. La criatura los había encontrado. La lucha fue feroz. La criatura atacó con una fuerza sobrenatural, pero Lena logró distraerla lo suficiente para que Elliot enfrentara su destino. Sosteniendo el anillo, sintió una conexión extraña con la bestia. En ese momento, lo entendió, la maldición no solo estaba en Arthur, estaba en su sangre, en la suya propia. La criatura se detuvo, observándolo con una mirada que parecía más humana que bestial. Elliot se armó de valor y pronunció las palabras que había leído en el diario, un antiguo conjuro que prometía liberar al portador de la maldición. El hombre lobo soltó un aullido desgarrador y cayó al suelo. En su lugar, yacía el cuerpo de un hombre envejecido. Elliot sabía que el ciclo había terminado, pero ¿a qué precio? Elliot dejó Blackthorn poco después, llevando consigo el anillo y el diario. Había sobrevivido, pero sabía que la maldición podía despertar nuevamente si alguien no cuidaba de aquel oscuro legado. Y en las noches de luna llena, aún podía escuchar un aullido en la distancia, recordándole que el lobo jamás desaparece del todo. Recuerda, si esta historia te ha gustado, déjanos un comentario, dale un buen like y suscríbete a nuestro canal, eso nos ayuda a traerte más contenido.